Bienvenidos a Desvendando Noticias. Esta sería la primera parte de nuestra serie La Glaciación. Hace poco nos encontramos con un programa formato podcast llamado It's Rain Making Time. Su anfitriona se llama Kim Greenhouse, en el cual trae invitados para hablar de diferentes temas. El 25 de octubre de 2009 trajo de invitados a 3 personajes: Bob Felix, fundador de Ice Age Now, autor de No por Fuego sino por Hielo, e Inversiones Magnéticas y Saltos Evolutivos. Bob ha dedicado un tiempo considerable a investigar el clima y el tiempo, las extinciones, las inversiones magnéticas y las edades de hielo. Sus libros presentan una asombrosa evidencia de enfriamiento global que sugiere que una edad de hielo podría comenzar en cualquier momento. Junto con Bob, el meteorólogo Joe Dalio y el climatólogo Dr. Tim Ball también se unen para brindar una perspectiva más amplia sobre el clima y el tiempo y explicar lo que falta en los diálogos climáticos establecidos. Cabe recalcar que esos 3 personajes resaltan por concordar en su desaprobación de la agenda política de usar el CO2 para justificar un calentamiento global. De hecho, presentan evidencia sólida de que vamos en dirección a lo opuesto, a un enfriamiento. Personalmente no coincido en todo lo que dicen, pero creo que es importante escucharlos y que cada uno de nosotros haga sus propias conclusiones. Al final de cada parte compartiré mi punto de vista de los temas que nos parecen que llaman la atención para verlos desde nuestra perspectiva. Pero sin más preámbulos, acá empezaremos con la primera parte de este programa. El clima en realidad tiene algo que ver directamente con el Sol, con nuestro campo magnético, con el vulcanismo. Damas y caballeros, bienvenidos a Robert Felix, autor de Inversiones Magnéticas y Saltos Evolutivos, el verdadero origen de las especies. También es el autor No por Fuego, sino por Hielo. El señor Felix tiene una de las síntesis más convincentes para explicar el tiempo y el clima de una manera que nunca antes había escuchado. Y mientras estamos en este programa de hoy, tendremos a un meteorólogo y un climatólogo que nos ayudarán a comprender qué tiene que ver el tiempo con todo esto. Robert Felix está hoy aquí y nos ayudará a comprender la verdad sobre el clima y el tiempo. Señoras y señores, por favor denle la bienvenida a Robert Felix. Gracias, Kim, estoy muy feliz de estar por acá y sabes, hablar de lo que está pasando aquí con el clima, y solo quiero comenzar diciendo que es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo, y no tiene nada que ver con lo que los humanos pueden o no hacer en este planeta. Déjame preguntarte algo acerca de que es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo en tu libro. No por fuego, sino por hielo. Hablas de la correlación entre extinciones y edades de hielo y extinciones y giros de polos o giros magnéticos, como lo llamas, cada 11.500 años. ¿Podrías traernos a un conjunto verificable de conocimiento de pruebas que necesite articularse para tener incluso un marco de referencia para discutir el tema? Bueno, hay un ciclo llamado ciclo de Milankovitch, y este ciclo realmente no conozco a ningún geólogo en el mundo que no esté de acuerdo con este ciclo. Y el ciclo no es algo que yo haya inventado, que sepamos desde al menos la década de 1970. En la década de 1970 había un grupo llamado Climate, Mapeo y Predicción de Investigación Climática de Largo Alcance, y fue encabezado por personas del Observatorio Terrestre Lamont Doherty. Tenía más de 200 instituciones involucradas. Lo que hicieron fue perforar núcleos en el fondo del océano, donde podían observar sedimentos que se habían depositado hace tanto como 500.000 años, y descubrieron que las edades de hielo han ido y venido según un ciclo aproximadamente cada 23.000 años, con una edad de hielo más pequeña en el mundo medio cada 11.500 años. Entonces, miro este ciclo cada 11.500 años, donde el clima se calienta a periodos cálidos, incluso más cálidos que hoy, y luego descendemos a una edad de hielo casi instantáneamente. Y hablaba de lo instantáneo porque lo que me dejó alucinada al leer el libro fue que no tiene que enfriarse tanto para entrar en una era de hielo. ¿Qué quieres decir? Ya hace bastante frío. Volviendo al observatorio terrestre Lamont Doherty, el director del observatorio terrestre Lamont Doherty, en la década de 1970, un tipo llamado Maurice Ewing, dijo que ahora hace suficiente frío como para tener una edad de hielo. Todo lo que necesitamos es más humedad y ¡boom! ¿La hemos estado obteniendo? Creo que la precipitación ha aumentado en los Estados Unidos en más de un 20%
desde que Morris Ewing dijo estas palabras. Para mí lo veo sucediendo en este momento, y cuando digo rápido, ya sabes, cuando fui a la escuela hace mucho tiempo, pensamos que se necesitaron miles de años para que comenzara una era de hielo, pero a fines de la década de 1980 hubo un grupo llamado GRIP, Proyecto de Greenland Ice Core, y en lugar de ir al suelo oceánico, perforaron núcleos en el hielo en el centro de Groenlandia. Bajaron más de 2 millas en el hielo y luego sacaron estos núcleos que tenían aproximadamente 4 pulgadas de diámetro y pudieron mirar esos núcleos y ver lo que sucedió hace 250.000 años. Descubrieron que cada edad de hielo en el último cuarto de millón de años, y me refiero a todos sin excepción, comenzaron en menos de 20 años, a veces en menos de 3 años, y lo hicieron desde periodos cálidos, tan cálidos como hoy o incluso más cálidos. Hubo un periodo emiense hace unos 120.000 años, en realidad duró desde hace unos 125.000 años hasta hace unos 115.000 años. Y el periodo indio fue incluso más cálido que el interglacial de hoy. Y cuando terminó con un golpe que se convirtió en una severidad glacial en toda regla, en menos de 20 años. Así que eso es lo que quiero decir con rápido. Eso es genial y también agradezco lo que acabas de decir. ¿Podrías explicar el hecho de que los glaciares están creciendo? Porque lo que he escuchado es que los glaciares se están reduciendo. ¿Cuál es la historia y cómo se verifica la evidencia de esto? Bueno, yo sé que eso me vuelve loco, pero sigo viendo imágenes de glaciares derritiéndose. No nos dicen la verdad. Cuando hago entrevistas de radio en todo el país, le pregunto al presentador si saben de los glaciares que están creciendo aquí en los Estados Unidos, y casi invariablemente nunca han oído hablar de eso. Pero en California, en el monte Shasta, ahora Shasta tiene 7 glaciares. Los 7 glaciares están creciendo en el monte Shasta y lo han estado haciendo durante 50 años. Algunos de ellos han duplicado su tamaño, pero no se nos ha informado al respecto. En el estado de Washington, en el monte Rainier, hay un glaciar llamado glaciar Nisqually. En la década de 1920, creo, fue en 1929, pero de todos modos, Tacoma City Light comenzó a medir el glaciar Nisqually porque necesitaban saber qué niveles de agua iban a descender por los diversos ríos para generar su electricidad. Entonces el glaciar Nisqually es el glaciar más medido del hemisferio norte. El glaciar Nisqually se está volviendo más grueso a un ritmo de 18 pies por año. Y sí, había estado retrocediendo, pero desde 1998 el glaciar Nisqually ha ido avanzando. El glaciar Emmons en Monte Rainier avanza. El glaciar del cráter en el Monte Santa Elena. ¿Cuándo entró en erupción el Monte Santa Elena? Creo que en 1980, mayo de 1980. Hubo un gran glaciar en el Monte Santa Elena que se derritió por completo, y el hielo, la lechada, el lodo, los árboles, todo se vino furioso por el río Poodle, de modo que el glaciar quedó destruido. Bueno, ese glaciar en Monte Santa Elena, ahora llamado glaciar de cráter, ha tenido un tremendo regreso. Ahora es más grande de lo que era en 1980, pero ¿hemos oído hablar de él? No. Los glaciares están creciendo. Glaciar Peak en el norte de Washington. Los glaciares están creciendo. El monte Shuksan en el norte de Washington, los glaciares están creciendo. ¿Por qué, por ejemplo, leo que la plataforma ártica se está alejando y aparentemente se está tomando fotos de osos polares cayendo al agua porque el hielo se está derritiendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está manifestando imágenes como esta o información como esta? Parte de la razón es que esas fotos de osos polares se tomaron en agosto, cuando el hielo se derrite todos los años, así que es parte de eso. Y escuché que está en el lado este del Ártico. Bueno, lo que miro ahora, sé que parte del hielo ártico se ha estado derritiendo, estoy de acuerdo con eso. Es como en la Antártida, el hielo en el oeste de la Antártida, que es una península que se adentra en el océano, se está derritiendo, pero en el resto de la Antártida se está haciendo más espeso. Es un poco como decir que nadie parece darse cuenta de lo grande que es realmente la capa de hielo en Antártida, y el área donde el hielo se está derritiendo es pequeña en comparación con eso. La comparación que hago es que si estuvieras viendo a todos los Estados Unidos cubiertos de hielo y luego la mitad del hielo en Oregon se derritiera, ese es esencialmente el porcentaje que estamos viendo.
Entonces el hielo se está derritiendo en un estado medio y sus titulares nos dicen que el hielo se está derritiendo por todas partes. Entonces eso no es cierto. Ahora, en el Ártico estoy de acuerdo, el hielo parece estar derritiéndose, pero ya sabes, incluso durante las profundidades de la última edad de hielo, el hielo en el Ártico no era mucho más grueso de lo que es ahora, y eso ha confundido a los científicos durante muchos años. ¿Cómo pudo pasar eso? Que el resto de Canadá estaba cubierto con 2 millas de hielo y que el Ártico no estaba más cubierto de lo que está hoy. Bueno, la razón creo que podemos entrar en esto más tarde, pero creo que tiene que ver con los volcanes submarinos. Sí, y en tu libro del que hablas se llama vulcanismo. Sigo pensando en Star Trek cuando escucho esa palabra. Que el vulcanismo submarino tiene un gran impacto en nuestro clima, no lo entiendo. Eso es salvaje. Explícalo. Bueno, si piensas en el Niño, durante el Niño, el océano se calienta en el lado asiático del Pacífico y luego ese calor viaja a través del Pacífico y cuando se trata del área de los Estados Unidos o de América del Sur, crea estas tormentas gigantes porque a medida que esa área del océano se calienta, envía cada vez más humedad al cielo. Mencionaste las nubes al comienzo de esto. Bueno, ese océano que se calienta es lo que envía toda la humedad hacia arriba para crear esas nubes y nos llegan como tormentas gigantes. Pero ¿cómo afecta el vulcanismo al clima? Bueno, debido a que el vulcanismo submarino calienta el océano, escuché que los humanos calientan el océano y sin embargo, en el océano, el calor comienza a 2 millas de profundidad. Tengo un artículo en mi sitio web que muestra que los científicos han descubierto que el calor comienza a 3 kilómetros de profundidad. Ahora, no sé cómo los humanos podemos calentar el océano a 3 kilómetros de profundidad antes de que se caliente la superficie. Cualquiera que tenga una piscina, si ha tenido que calentar su piscina soplando un ventilador sobre ella, sabe que no funciona, tiene que venir de abajo. Entonces el océano se calienta principalmente a partir de 3 kilómetros de profundidad y el calentamiento del océano, si entiendo tus libros y lo que están diciendo, ¿el calentamiento del océano también juega un papel en el clima? Oh, controla el clima de hecho, controla y no lo entiendo todo y creo que cuando tengamos a Joe DeLeo, el meteorólogo, aprenderemos más sobre eso, pero sí, porque controla la corriente en chorro. Todo sobre nuestro clima proviene esencialmente del océano. Como dijiste antes, se ejecuta incluso antes que el sol. Bien, señoras y señores, denle la bienvenida a Joe DeLeo. Él es el creador de icecaps.us, es meteorólogo, es una persona articulada y comprometida con la divulgación de la verdad sobre el tiempo y el clima. Tiene un sitio extremadamente popular, icecaps.us, al que acuden millones de personas. John DeLeo, bienvenido a It's Raining Making Time. Gracias, Kim. Y me gustaría dar seguimiento a lo que dijo Bob. Habló sobre el hielo, el Ártico, la Antártida y el vulcanismo. Y el hielo del Ártico de hecho ha disminuido, especialmente desde 1999, y alcanzó un récord en la era de los satélites. Durante el periodo desde 1979 en adelante hemos podido ver el hielo ártico y medir su extensión. Y tuvimos la menor cantidad de hielo ártico en 2007 y ellos lo vieron como la gran cosa, pero no han escuchado que se ha recuperado bastante desde entonces. Este año, como mínimo en septiembre, teníamos un 26% más en nuestra extensión de hielo ártico que en 2007, así que ha regresado. Ahora el hielo ártico está flotando en el agua, a diferencia del hielo antártico, que en su mayor parte está en tierra. Ciertamente hay algo de hielo marino en las aguas circundantes, pero está sujeto a derretirse desde abajo si los océanos en el Atlántico y el Pacífico están calientes. Y algo de esa agua tibia puede abrirse camino debajo del hielo, y lo hace. Las corrientes llevan esa agua tibia debajo del hielo, adelgaza el hielo, y terminas con una extensión menor que nuestro hielo que se derrite durante el verano, pero vuelve durante el invierno. Sin embargo, esto no es un fenómeno nuevo, como dijo Bob. Hay ciclos y ciclos y hay ciclos con esta temperatura ártica y el hielo ártico que se han observado. De las décadas de 1930 a 1950 tuvimos una reducción similar del hielo en el Ártico. También en el siglo XIX, cuando los oceanógrafos y pescadores siberianos nos dicen que capturaron bacalao en Siberia, en el Ártico. Entonces, este no es un fenómeno inusual, no se relaciona con el CO2, pero sí con el calor del océano. En la Antártida, como dijo Robert, el hielo se ha espesado y de hecho, la extensión total de hielo según esos mismos satélites ha alcanzado un máximo récord en 2007 desde 1979 y el derretimiento del año pasado fue el más pequeño jamás registrado.
y continuamos aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados por encima del promedio de 31 años en la cobertura de hielo de la Antártida. Cuando se trata de vulcanismo, los volcanes afectan el clima también arrojando cenizas, pero lo que es más importante, dióxido de azufre a gran altura en la atmósfera, y cuando se eleva de 80 a 100.000 pies o más, tiene una larga vida útil y rápidamente se convierte en lo que llamamos aerosoles de sulfato, que actúan como pequeños espejos para reflejar la radiación solar que proviene del Sol de regreso al espacio. Y el resultado es que entra menos energía solar para calentar la superficie y terminamos con 3-4 años de enfriamiento, y eso se ve claramente en los récords de temperatura de los 80, después del Chacón y el monte Santa Elena, y en los 90 teníamos el Pinatubo. En épocas de aerosoles de sulfato estratosférico muy bajo o de alto nivel, como los que tuvimos en la primera parte de esta década, la atmósfera es más limpia y pasa más radiación, y terminamos con un calentamiento. Entonces, algunos de los cambios que hemos visto en las últimas 2 décadas pueden explicarse por el vulcanismo en la atmósfera. ¿Por qué pensás, sin descarrilar la parte científica de esto, pero por qué haría algo NOAA? ¿Y quién puede explicarme quién es NOAA? Ellos son la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica. Esa es nuestra agencia gubernamental responsable de estudiar y reportar datos sobre los océanos y la atmósfera. Ok, gracias. ¿Sabes que dicen que NOAA ha dicho que el 80% de los volcanes están en realidad bajo agua? Yo no lo sabía. No creo que el público lo sepa. Entonces, cuando se habla de vulcanismo, los volcanes son una de las claves que impactan el clima. Estoy estupefacta de que esté fuera de la mesa del consumo humano y la conciencia como un gran impactador del calentamiento de los océanos, pero también de la alteración del clima. ¿Quién puedo aportar en eso? Sí, por favor. Porque cuando Noah dijo que el 80% de la actividad volcánica ocurre bajo el agua, escuché sobre eso por primera vez a principios de la década de 1990, cuando comencé a investigar para el libro. Pero ya saben, eso fue en 1991. En ese momento, en 1991, Noah pensó que había alrededor de 10.000 volcanes submarinos en todo el mundo. En 1993 descubrieron otros 1.133 volcanes submarinos en la costa de la isla de Pascua. Se sorprendieron, por lo que se aumentó el suministro mundial de volcanes submarinos a un 10% en solo unos meses. También descubrieron volcanes submarinos, volcanes de ruptura, frente a la costa de Oregón, frente a la costa de Washington, de los que realmente no estaban al tanto. Eso fue en 1993, así que pensaron que había 11.000 volcanes submarinos. Ahora bien, si visitas el sitio web de NASA, se estima que puede haber hasta 3 millones de volcanes submarinos. Es increíble cómo ha cambiado el conocimiento desde 1991. Si eso es cierto, incluso si es cierto en un 20%, ¿no va a tener un impacto crítico en el calentamiento de los océanos? Tiene que impactarlo. El hecho del asunto es que el vulcanismo ha aumentado. Mi entendimiento es que el vulcanismo sobre el agua ha aumentado en los últimos 100 años, y que si el vulcanismo sobre el agua ha aumentado, supongo que el vulcanismo submarino ha aumentado aún más. Entonces, lo que estamos viendo es que el vulcanismo de arriba del agua está vertiendo cenizas y azufre y todo lo demás en el cielo, lo que está enfriando los cielos, mientras que al mismo tiempo los volcanes submarinos están calentando el agua y enviando más humedad al interior del cielo. Entonces, tenés más humedad subiendo a los cielos, que son más fríos, lo que para mí es una receta para el desastre. Déjame preguntarte esto. Si los glaciares están creciendo, quiero volver a los glaciares por un minuto. ¿Cuáles son las herramientas o cuáles son los instrumentos? ¿O quiénes son las personas que miden el crecimiento o la recesión de los glaciares? ¿Quiénes son? Bueno, primero permítame mencionar cuántos glaciares están creciendo, de los que no nos dicen por qué los glaciares están creciendo en Nueva Zelanda. Todos los 50 glaciares están creciendo en Nueva Zelanda. Los glaciares están creciendo en Groenlandia, al menos cada vez más espesos. Nuestros glaciares están creciendo en la Antártida. Los glaciares están creciendo en Islandia. Están creciendo en América del Sur. Está el glaciar Pío 11, que es el glaciar más grande de Chile. Está creciendo. El glaciar Perito Moreno en Argentina es el glaciar más grande de Argentina
está creciendo. Los glaciares están creciendo en la montaña más alta de Francia, el Monte Blanc. Los glaciares están creciendo en Canadá, en el pico más alto de Canadá, el Monte Logan, pero ya sabes, intentan ocultarlo. Pero el artículo que leí sobre el Monte Logan decía que Monte Logan estaba creciendo más alto. Las mediciones de satélite muestran que Monte Logan está creciendo más alto. Tenés que avanzar unos 5 párrafos en ese artículo antes de descubrir la razón por la que está creciendo. Es porque se está acumulando más hielo. Así que no sabía que el hielo tenía algo que ver con el crecimiento de las montañas. Bueno, solo en lo que respecta a medirlo con medidas de satélite. Entonces la montaña en sí no está creciendo, pero las mediciones satelitales muestran que hay algo allí, el cual es hielo. Bien, podemos traer al Dr. Tim Ball, Tim de Canadá, que es un climatólogo formado en Londres, Inglaterra, que también fue profesor y escritor para el Canadian Free Press. Dr. Tim Ball, gracias entre muchas otras cosas. Gracias, Kim. Es muy interesante escuchar todo esto porque, por supuesto, he observado durante 40 años la evolución del clima y la ciencia del clima. Y lo interesante es que la meteorología es en realidad un subconjunto del clima. Es el estudio de la física de la atmósfera. Y solo para aclarar algunas cosas para el público, cuando se está afuera, se experimenta el clima, y ese clima es lo que los científicos llaman ruido blanco. Esa es la suma total de un montón de ruidos individuales que los científicos llaman ruido rojo. Y cada uno de esos ruidos rojos, y está discutiendo algunos de ellos aquí, los volcanes, el hielo, el glaciar, etc. Pero ese ruido blanco que es el clima es de todo, desde la radiación cósmica en el espacio profundo hasta lo que también estás discutiendo, y es el calor del fondo de los océanos. Eso se llama colectivamente calor geotérmico. Cuando lo discutís como volcanes, deja la impresión en la mente del público de que se trata de volcanes individuales. Lo es, pero el público también debe saber que existen las denominadas cordilleras del Atlántico Medio o del Océano Medio, cordilleras largas donde la corteza terrestre muy delgada y una gran cantidad de calor del interior de la Tierra se está vertiendo en los océanos a medida que van. Si vas a entender el clima, lo que experimentás y la analogía que me gustaría usar no es particularmente buena, pero es como estar parado afuera de un estadio de fútbol con 500.000 fanáticos todos vitoreando, y el ruido que escuchás es el ruido colectivo, el ruido blanco. Ese es el clima. Pero lo que estamos tratando de hacer es identificar ruidos individuales dentro de ese estadio, y es así de complejo, y por eso es tan difícil. Ese es el clima, y eso es lo que experimentás en cualquier momento o durante el día, pero el clima es el promedio de ese clima a lo largo del tiempo o en una región en particular. Y una de las dificultades es que estudiar el clima es bastante difícil porque tenés a Joe, que es meteorólogo, pero el estudio del clima es una disciplina generalista. En otras palabras, tenés que unir toda la experiencia de todos los que están estudiando la radiación cósmica con el estudio del Sol y así sucesivamente, y unir todo esto. Y la analogía que me gusta usar es que el clima es el panorama completo, pero lo que tenemos en el mundo actual, debido a la especialización, son personas que tienen una pieza del rompecabezas. Es como tocar un elefante y tocas una parte de su cuerpo y tenés los ojos cerrados y decís que estoy tocando un árbol y tus ojos están cerrados y estás tocando una parte de un elefante y crees que tenés todo el cuerpo del animal. Está bien, y por supuesto lo han empeorado aún más porque, como vos y yo discutimos, se han centrado en el CO2, que es una parte muy pequeña del tiempo total y el sistema climático, y han podido centrar la atención en eso, llamar la atención del mundo sobre eso, y esa es una pregunta que la gente debe hacerse. Pero volviendo a mi punto original sobre el tiempo y el clima, y Bob mencionó a Milankovitch, bueno, recuerdo que al comienzo de mi carrera ibas a conferencias y si alguien se atrevía a sugerir que el Milankovitch encajaba o era una explicación, lo atacaban de inmediato. ¿De qué estás hablando? Espera un segundo, tenemos que llevarte de regreso porque estás muy dentro de tu disciplina y estructura de comprensión. Queremos quedarnos muy lentos con el público que necesita la base, así que solo quiero traerlos de regreso y hablar sobre cómo se llama Milankovitch. Dinos qué es. Sí, bueno, era un científico yugoslavo, serbio en realidad, que se dio cuenta de que las diversas relaciones entre el Sol y la Tierra eran un factor crítico para determinar el tiempo y el clima que tenemos en la Tierra. Ahora bien, esta no es una idea nueva.
Quiero decir, las primeras personas en observar el cambio de la órbita de la Tierra en lo que afecta al clima fue un científico escocés llamado James Croll. Hace 150 años estaba calculando cómo la órbita cambiante de la Tierra, causada por la atracción gravitacional de la mayor parte de la atracción gravitacional del planeta Júpiter, afectaría la cantidad de energía que la Tierra recibiría a lo largo del tiempo, y luego, por lo tanto, eso afectaría el tiempo y el clima. Y Milankovitch, y luego un poco más tarde, hace unos 130 años, se dieron cuenta de que la inclinación de la Tierra está cambiando constantemente. Y no estoy hablando solo del tambaleo, el cambio real de inclinación, decimos, es 23,5, pero como me gusta bromear, eso es lo suficientemente cerca para el trabajo del gobierno. Pero lo que hizo Milankovitch fue reunir todas estas cosas e hizo su trabajo en la década de 1950. Y fue increíble la cantidad de cálculos que hizo antes de la computadora. Y luego se le ocurrió cómo la cantidad de energía que recibe la Tierra varía con la combinación de la órbita cambiante, la inclinación cambiante y algo llamado la precesión del equinoccio. Y eso dio un promedio de variación de la cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol. Y por supuesto, eso fue trazado. Y Bob habló sobre Ewing y Don tenían una teoría sobre el hielo ártico, pero había otro libro que salió alrededor de la década de 1970 llamado Las profundidades y el pasado, y esto era una especie de libro de comercio que intentaba vincular los sedimentos de las profundidades marinas de los que hablaba Bob con los patrones del clima glacial. Como dije, Milankovitch todavía no era aceptado en ese momento. Recuerdo una conferencia en 1989 en la que alguien presentó a Milankovitch. Nadie lo cuestionó, entonces supe que en ese momento se aceptaba en general todo lo de Milankovitch como una sola parte de los ciclos del sistema meteorológicos. Y creo que una de las cosas que están escuchando de Bob, de Joe y demás, que son recientes, no solo cuán seguros son los registros meteorológicos cuando estábamos hablando del hielo ártico, y en realidad solo son datos válidos desde 1979 hasta el presente, y sin embargo la Tierra 5.000 millones de años y luego, también el hecho de que muchos de estos mecanismos y cosas, quiero decir, vi la introducción del niño. Comenzó como la caminante circulación y luego se convirtió en la oscilación sur y luego se convirtió en el niño de oscilación sur y así sucesivamente. Me gustaría decir que con el rompecabezas del clima ni siquiera tenemos las 4 piezas de las esquinas. Y así es como haces un rompecabezas. Encontrar las piezas de las esquinas para que nuestra comprensión de los océanos, nuestra comprensión de la atmósfera, comprensión de las superficies terrestres y comprensión del espacio. Cuando empezás a hablar de la pieza del borde del rompecabezas, simplemente no están ahí. Ahora solo para terminar con lo geotérmico, escribí un libro de texto publicado en 1987. Era la primera edición y tenía un revisor. Puse allí, ya sabes, la geotermia, es decir, lo volcánico debajo del océano debe considerarse, y un par de revisores simplemente lo rechazaron, y todavía lo puse en el libro, pero ya sabes, esas ideas de... porque todos los libros de texto asumen que la única fuente de energía para la atmósfera y el clima de la Tierra es el Sol. Y por supuesto, cuando los libros de texto comienzan con eso, luego vas para los modelos de computadora donde prácticamente ignoran el Sol. Es increíble lo que está sucediendo. Lo que realmente estamos haciendo es que estamos viendo la evolución de una ciencia, pero estamos bloqueados. Y sé que no queremos entrar en esta parte todavía, pero con el impedimento de intromisión política. Después de escuchar esa primera parte, queríamos rescatar algunas cosas que nos llamaron la atención. En una parte mencionan NOAA. Ahora entendemos por qué incluyen el océano en sus siglas aparte de la atmósfera. Si la actividad volcánica submarina juega ese papel esencial en el clima de la Tierra, el monitoreo del océano toma una importancia muy relevante. La otra parte que nos llamó la atención fue saber que glaciares no solo están en Antártica o el Ártico, están en nuestros propios países y que son clave para ir midiendo el aumento de la capa de hielo y compararlas con el pasado. Queda claro que va en aumento y los medios no quieren hablar de eso. Algo que desarrollaremos más adelante en las otras partes es el trabajo de los ciclos de Milankovitch. Como vieron, nos hablaron de órbita e inclinación cambiante de la Tierra, la atracción gravitacional del planeta Júpiter, la influencia del Sol, las precesiones de equinoccios, inversión de polaridad, etc. Dejamos claros que el paradigma del sistema solar enseñado en la escuela es una completa distracción de control. Acá en el canal ya hemos hablado de la cosmología que más nos resuena. La Tierra vendría a ser un centro y 7 astros la orbitan errantemente en el siguiente orden: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Partiendo de esa premisa, daremos nuestra impresión cuando sea necesario para describir cómo interpretamos los conceptos
de los ciclos de Milankovitch, que estos 3 científicos de hecho mencionarán otras veces durante todo el programa. Pero hasta aquí llegamos para esta primera parte. En la parte 2, Robert, Joe y Tim nos hablarán de cómo se han monitoreado las temperaturas en el mundo por años, de cómo se redujo la cantidad de puntos de reporte del clima para monitoreo de muchos a muy pocos, y cómo el supuesto advenimiento de satélites como que centralizó la información. Y que cuando los defensores del calentamiento global hablan de 0,5 grados de aumento, es básicamente una manipulación de las temperaturas con la ayuda de esta centralización de la información. También se adentrarán al concepto de cambio de polaridad magnética, o también conocida como inversión de polos, y de cómo esto podría estar conectado a la glaciación en sí. Analizan el caso de los mamuts en Siberia, que se han encontrado congelados con comida o carne dentro de sus estómagos y que ésta está intacta, aludiendo que un congelamiento se dio de forma instantánea o en poco tiempo. Pero por acá dejaremos esta parte 1 y nos vemos en la parte 2 en el próximo video. Si tienen algún aporte que le agregue a esta conversación, nos encantaría escucharlos y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.